Bienvenidos y bienvenidas al primer módulo del curso de Antropología Básica. En esta primera unidad analizaremos cuáles han sido las dos tendencias históricamente más significativas que han tratado de explicar cuál es el origen del ser humano y cuáles son las características que le diferencian con respecto del resto de seres vivos. Estas dos tendencias, creación y evolución, generalmente se han entendido como opuestas, como antagónicas. Por ejemplo, al hablar de creación, los textos sagrados de diferentes culturas han tratado de relacionar el origen del ser humano con la divinidad. Por otro lado, la evolución es algo que se encuentra aparente a la vista porque podemos ver cómo se transforman, cómo se desarrollan las diferentes especies, los diferentes seres vivos. Centrándonos en la creación, textos como el Génesis describen cómo Dios creó los cielos y la tierra. No debe entenderse desde un punto de vista científico, sino que debemos ver, lo que destacamos es cómo existe un dinamismo creador. Este dinamismo se manifiesta en que Dios primero crea los cielos y la tierra, posteriormente los seres que la habitan y por último el ser humano. Lo que destacamos de este dinamismo creador es que existe una forma ordenada de creación. El evolucionismo es una teoría que surge en el siglo XIX de la mano de pensadores como Lamarck y Darwin. Darwin, por ejemplo, plantea que el ser humano procede por evolución de especies anteriores, por lo tanto pone en entredicho que las especies sean creaciones específicas de un dios, pero dentro de este concepto se opone a un tipo muy concreto de creación, aquella directa e inmediata que, como decimos, es contraria a la que podemos ver, por ejemplo, en textos como el Génesis. En la teoría darwiniana, la naturaleza y las leyes evolutivas son las que rigen las transformaciones de los seres vivos, poniendo por lo tanto en entredicho que el ser humano sea superior al resto de animales, una de las premisas básicas de la antropología cristiana. Por lo tanto, el ser humano simplemente sería un animal evolucionado en mayor grado de acuerdo a conceptos como la adaptación al medio y la selección natural, agotándose su dimensión trascendente. Como decíamos, normalmente la creación y la evolución se han entendido como conceptos opuestos. Por supuesto, la evolución es algo constatado por la ciencia, pero debemos plantear si permite explicar y entender al ser humano en su totalidad. Pensadores como Fernando Rielo buscan conjugar ambas aproximaciones cuando plantean cómo la materia, una vez es creada, ésta se desarrolla, se transforma hasta alcanzar las formas de vida actuales. Para ello, plantea que hubo tres saltos cualitativos hasta alcanzar estas formas de vida actuales. Por un lado, la creación de la materia, por otro lado, el paso de esta materia a las formas de vida y por último, la aparición del ser humano. Por el Big Bang sabemos que hubo una explosión, pero esta aparición de la materia solo pudo ser causada por un agente externo. Posteriormente, esta materia inorgánica se va volviendo más compleja, se va transformando hasta llegar a la materia orgánica. Esta materia orgánica sigue evolucionando hasta que surgen las formas de vida actuales. Pero como desarrollamos en los materiales del módulo, esta aparición de la vida solo pudo ser posible nuevamente por la aparición de un agente externo. Estas formas de vida fueron evolucionando, fueron transformándose, desarrollándose, desapareciendo unas y apareciendo otras nuevas. En la era cuaternaria es cuando surge el ser humano, pero este tiene unas características que son esencialmente distintas con respecto a las de sus precedentes homínidos. Estas características, como puedan ser su interioridad, la libertad, saber distinguir entre el bien o entre el mal, únicamente pudo ser posible por un nuevo salto cualitativo, la creación del espíritu. Estamos seguros de que este tema les permitirá tener unas bases sólidas con las que abordar los contenidos de las futuras unidades. En estos contenidos es donde ya profundizaremos y desarrollaremos cuáles son los diferentes niveles que componen a la persona humana. Grandes éxitos.